Avisos para quienes usan el transporte público. La frecuencia y la cantidad de unidades del transurbano dificultan la movilidad de usuarios. Usuarios optan por viajar en taxis no regulados ante el riesgo de ser víctimas de delitos. Autoridades plantean multas de hasta 100.000 quetzales a taxis pirata. En visita a Hospital Nacional de Jalapa, vicepresidenta asegura que darán acompañamiento a las víctimas tras denuncias de agresiones sexuales. El caso más reciente se lo presentamos en Impacto Directo en la sala de emergencias. Una persona grabó a una paciente mientras estaba inconsciente y sin ropa al ser atendida. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un privilegio llegar hasta sus hogares en Impacto Directo a través de Guatevisión, Canal 12, y también transmitimos en directo en nuestras plataformas. Soy Alexis Ponce y de esta manera también doy la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Malena Flores, politóloga. También se encuentra Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales, Stephanie González, abogada, y Edgar El Cubo Arriola, comediante. Dentro de nuestros titulares, ya le adelantaba esta noticia, lo que está ocurriendo con el transporte público, y es que miles de personas en Guatemala están utilizando el transporte para movilizarse. Una de las mayores demandas se concentra en el área metropolitana, donde sigue funcionando Transurbano. Sin embargo, este cada vez tiene menos unidades en funcionamiento, lo que ha generado el incremento de los taxis pirata. En Guatemala, el transporte público, especialmente en el área metropolitana, enfrenta serios problemas que afectan a miles de personas diariamente. Aunque el transurbano está regulado para operar con el sistema SIGA, tarjetas prepago, la realidad es que la gran mayoría de las pocas unidades que todavía quedan están cobrando en efectivo, ignorando el sistema establecido que incluye la gratuidad para los adultos mayores con la tarjeta dorada. Ahí sí que uno tiene que venirse, tiene que pagar. Pues como uno viene aquí a Lix, entonces hay que pagar el pasaje, pues. A pesar de que la ley, el decreto 8196, la ley de protección a las personas de la tercera edad, les garantiza la exoneración del pago del pasaje, eso se ha convertido hoy por las calidades y las condiciones de transporte público a nivel nacional, que se violente ese derecho y sea un elemento discriminatorio para las personas mayores de 60 años. El cobro del transurbano suele ser similar al de los taxis no regulados, pero tienen una diferencia: la frecuencia con la que dan el servicio y la cantidad de vehículos. Como vienen más rápido, entonces uno ahí tiene necesidad de venirse. La Procuraduría de los Derechos Humanos estima que en el país entre 5 y 7 millones de personas utilizan el transporte público, una gran mayoría en el área metropolitana. Falta una cantidad de vehículos. También la calidad de los pilotos, hace falta que se ponga un poco más de orden, toda vez que muchos de ellos están cobrando en efectivo. Hoy pues el prepago no pasará de 150 unidades que tienen en Transurbano el sistema SIGA. Ante este panorama, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional de Tránsito han anunciado que estarán interponiendo medidas severas contra los taxis piratas, advirtiendo que transportar personas ilegalmente puede resultar, según el artículo 158 bis del Código Penal, en un delito. Si desea prestar servicio de transporte urbano, debe acudir a la municipalidad de su jurisdicción, o bien si desea prestar servicio de transporte extraurbano, debe acudir a la Dirección General de Transporte. Una persona que no cuente con autorización y se dedique a trasladar pasajeros a cambio de un pago, comete el delito de explotación ilegal del servicio de transporte colectivo urbano o extraurbano de personas, pudiendo ser sancionado con una multa de 10.000 hasta 100.000 quetzales y el registro de antecedentes penales y policíacos. Y de existir reincidencia, con 2 a 5 años de cárcel. Con imágenes de Oscar Vázquez y Antonio Aguirre, reportó Andrea Domínguez. Y el transurbano era una de las grandes promesas que se tenía, usted recordará, para solucionar toda la problemática del transporte público, pero ha sido más de lo mismo de lo que hemos visto a lo largo del tiempo. No se tiene el transporte digno para los ciudadanos, ni mucho menos se presta un servicio de calidad.
el transurbano ha dejado muchísimo que desear y ahora estamos viendo prácticamente el ocaso de este sistema, Stephanie. Así es, Alexis. Mira, hace unos días yo platicaba con una persona y me contaba su historia. Ella, pues, porque a la hora que ella sale ya no hay transurbano, toma la decisión de tomar un taxi pirata, y en este taxi pirata me comenta de que se suben toda la cantidad de personas que quepan en el taxi y que no conocen, y que a ella le roban el celular. Pero ¿qué pasa? O sea, ella por necesidad es que toma el taxi pirata. Si hubieran más transurbanos, más transmetros, pues ella optaría por la otra opción, ¿verdad? Entonces yo creo que sería una solución poner más a la disposición de la población en diferentes horarios, porque la población no todas salen al mismo horario, sino que hay gente que sale un poquito más tarde, Claro. ¿verdad? O cubriendo las rutas también que se requiere. También. Cubo, ¿transurbano o transeurbano? Ese es trance de urbanos los que tienen realmente. Mira, es triste y lamentable oír la noticia que dice que van a multar a los taxis piratas. Y yo creo que deberías de ver quiénes son los que tienen el transurbano, esa promesa, porque ellos mismos crean la necesidad. Y yo les contaba la vez pasada que de la zona 18, por ejemplo, al centro Metro Norte cobran 10 quetzales y de ahí para allá son 20. Y la gente los paga por necesidad de trabajar. Tu patrono no te dice a vos porque no hay bus no vas a venir. O vení más tarde. O vení porque más tarde. no Yo digo, encontraste bus. ¿a quién habría que ver ahí? ¿A quién habría que multar realmente que tienen escondido el transurbano? Porque la promesa fue, de hecho ya ni la tarjeta funciona. Y esto da para que la gente especule con el precio. Vos tenés la necesidad de pagar y ahí están. Y lo decían también, ni siquiera cuando lo miran a uno ya de la tercera edad, se hacen el loco. Sí, las personas, lamentablemente adultos mayores que quieren utilizar este servicio, aunque tengan su tarjeta, les dicen, no, usted aquí no es admitido. Es una realidad. Había una gran expectativa porque cuando se implementó el prepago en este servicio se buscaba minimizar las extorsiones, pero ahora regresan otra vez al cobro, dejando, como bien dice el Cubo, la tarifa libre para que no haya ningún tipo de control. Sí, creo que al principio habían expectativas y las expectativas eran altas de que el transurbano viniera a cubrir la necesidad de muchos guatemaltecos. Estaba leyendo que hasta el año pasado la necesidad de transporte público era de 3.000 unidades, arriba de 3.000 unidades, y que no llegábamos ni a las 1.000 unidades. Entonces se vuelve un poco complejo al no tener la capacidad de cubrir esta necesidad, en realmente cómo estas personas tienen que buscar vías alternas para poder cubrir, como ya lo hemos dicho, esta necesidad de transportarse de un lugar a otro. Entonces esto da pie a que, como lo decís tú, entren los extorsionistas, entre otra vez el cobro de pasaje aleatorio, que con base en la necesidad vengan y aumenten los precios. Entonces es bien difícil cuando las autoridades no se hacen responsables y no ofrecen brindar este servicio, porque como ya lo sabemos, una madre de familia, por ejemplo, tiene que llevar a sus hijos a la escuela, son 10 quetzales por cada hijo, tiene 3 hijos, son 30 de ida más el de ella, 40 de ida, 40 de regreso. Eso muchas personas, la mayoría de personas en Guatemala no lo pueden pagar. Entonces es necesario hablar de subsidios para el transporte público y de aumento de capacidad de este transporte público. ¿Son las multas lo que necesitamos en este momento, Canche, regularizar este problema que se está dando en el sistema de transporte, tomando en cuenta que en muchos de esos vehículos, no en todos, se han cometido ilícitos? A ver, es complicado porque multar, pero ¿cómo haces que la gente de verdad, primero, pague la multa? Segundo, ¿cómo sabes quiénes están incumpliendo con las normas? No existe un control. Multar yo creo que es la consecuencia, pero detrás de esa consecuencia viene el sistema de observar, de control, que no existe, que es totalmente inexistente, porque si de por sí te faltan vehículos, ¿cómo vas a tener un sistema de control para los pocos que ya hay? O sea, por algo existe la violencia contra los conductores, tanto de este tipo de vehículos como de otros. Si no puedes ni siquiera proteger la vida de las personas que trabajan manejando estos vehículos, ¿cómo vas a asegurarte de que cobren lo que tienen que cobrar y que no le cobren a la gente mayor? La multa, ya ni siquiera llegaría yo a la multa. El sistema de control del transporte puede ser que estén cobrando a los adultos mayores, y te digo que ese puede ser que no sea ni siquiera lo más grave que esté sucediendo dentro de ese transporte, porque ahí se sabe que hay conductores que son partícipes de estas redes de extorsión y que saben a quiénes y avisan a quiénes asaltar también cuando van entrando, saben qué rutas tomar o se desvían. Hay muchas otras cosas también que ver.
Y a mí me surge una duda que no sé si alguien aquí tiene la respuesta, que hablan de transporte pirata, hablan de automóviles pirata, pero aquí entra también el sistema de Uber, por ejemplo, de InDriver y de todas estas aplicaciones, que cómo es que las regula el país, pagan impuestos o no, porque si bien sabemos, por ejemplo, en Airbnb ya están habiendo problemas porque no pagan impuestos, no tributan. Entonces, con esas aplicaciones ellos están registrados como prestadores de servicio, porque, por ejemplo, yo he sabido de casos de personas de Uber o de InDriver que han asaltado a pasajeros y viceversa. Entonces, ahí cómo ellos también son transportistas piratas o cómo es que a ellos sí se les permite y a otras personas que quieren ofrecer el servicio no se les permite. Y es que acá es un tema bastante complejo. Si analizamos todo esto del sistema de taxis por medio de plataformas o quien utiliza un servicio que está en la esquina de la cuadra donde vive y lo puede pagar para movilizarse. Cubo, hablaban las autoridades esta semana en los operativos que muchos de estos taxis que no los llamemos piratas, digamos que no cuentan con la autorización legal para prestar el servicio, tienen nexos con estructuras criminales. Las dos pandillas están involucradas en la prestación de ese servicio. Yo creo que aparte de eso también esto a título personal, ojalá no nos metamos a problemas, sobre todo yo, pero creo que muchos dueños de transporte que les dieron el subsidio del transurbano, que tenían ese montón de buses viejos que solo medio los pintaron y ahí los recogieron, son los mismos dueños de taxis piratas, porque vos dicen ahorita taxi pirata, pero tampoco tienen regulados los taxis normales, ni los que están enumerados. Hay un montón de empresas, taxi blanco, taxi verde, taxi amarilla. Al final el pagano es el pueblo. Eso no es, yo siento que es un problema realmente de la municipalidad. Y es que acá el tema también, el problema es lo que mencionábamos hace unos días. ¿Por qué los ciudadanos portan armas? ¿Por qué los ciudadanos toman la justicia por mano propia? Ante la ausencia del Estado, ante la falta de transporte, hay una alternativa de ciudadanos emprendedores que quieren brindar esa facilidad para la movilidad. Sí, te digo incluso, y siendo un poco abogado del diablo, pero te digo incluso que la gente, independientemente de dónde venga el proveedor del servicio, lo más importante es llevar a la gente a sus trabajos, obviamente llevarlos de una manera segura. Yo sí pondría sobre la mesa, porque se habla mucho de que el servicio privado de aplicaciones podría ser más caro que el servicio de taxis piratas. Yo sí lo pondría en duda y recomendaría por lo menos evaluar qué me sale más económico o qué me sale mejor. Gastar un poco más en la seguridad de una aplicación privada o irme en un taxi privado, en un taxi pirata y llevar a mis hijos, por ejemplo, y tener que pagar casi lo mismo en el transporte. Realmente hacer esa evaluación, porque lo más importante y lo que no tiene precio es la seguridad. Es muy cierto. Gracias por ese apunte. Definitivamente debemos de resguardarnos y tomar todas las medidas de seguridad. Hacemos la pausa aquí en Impacto Directo, pero en instantes volvemos. Y ante el caso de violencia sexual denunciado por familiares de una paciente que llegó al hospital de Jalapa en estado crítico, la vicepresidenta Karin Herrera ha llegado a ese centro asistencial. La funcionaria informó que se estarían tomando acciones por el caso y el seguimiento legal correspondiente para sancionar a los responsables. Los casos de violencia sexual que sean denunciados dentro del hospital de Jalapa tendrán respaldo legal y psicológico para las víctimas. Así lo dio a conocer la vicepresidenta de la República, Karin Herrera. La vicemandataria explicó que esto se realizará a través de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El objetivo es sancionar a los responsables de compartir imágenes íntimas de los pacientes mientras son evaluados y prevenir estos hechos. No podemos permitir que las personas sientan temor, sientan miedo de acudir a estas instituciones en busca de atención médica porque corren otro tipo de riesgos. La denuncia y la sanción. Se dará seguimiento a este tipo de casos de violencia sexual que se presenten en instituciones del Estado, como en este caso en el hospital, para que sean denunciados. En este caso fue el hospital el que dio el paso al frente y motivaremos a que se realicen las sanciones que legalmente correspondan. Esto depende de un organismo, el organismo judicial.
La visita de Karin Herrera se da después de que la familia de una paciente del Hospital Nacional de Jalapa denunciara que fue grabada sin prendas de vestir mientras era evaluada y las imágenes fueran difundidas. Durante la actividad se firmó una carta de compromiso para prevenir nuevos incidentes y darle seguimiento a esta denuncia. Hasta ahora, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público ya recibió una denuncia por el caso, la cual fue colocada por el hospital después de que familiares llegaran y exigieran justicia por lo ocurrido. Con imágenes de Carlos Ochoa para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Ha sido una situación complicada la que atraviesa esta joven tras lo vivido en el hospital de Jalapa, pero vemos todo este tipo de protocolos, de firmas de cartas, pero se queda hasta ahí, Malena. Sí, creo que no traspasa lo protocolario, como tú bien lo dices, todo este tipo de situaciones. Creo que lo tocamos en semanas anteriores este caso y ya decíamos que existía una denuncia previa contra esta misma persona y que el mismo personal del hospital lo estaba protegiendo, ¿verdad? Entonces creo que en este tipo de situaciones, a mi parecer, las sanciones deben ser mucho más duras y si es necesario usar este caso como ejemplo para que sea disuasorio para otras personas que piensen que pueden llegar a cometer un acto así. Es que incluso, Germán, se hablaba de que se le estaba protegiendo por parte de algún grupo de ese hospital a la persona que se ha señalado de grabar. No me sorprende, a ver, no conozco la junta directiva del hospital, pero no me sorprende que haya más hombres en esa junta directiva que mujeres. Yo creo que esto también incide en que cuando existe cierto compañerismo y protección a tus amigos dentro del espacio de trabajo. Pero ese es un mal compañerismo. Por eso te estoy diciendo, o sea, yo lo estoy criticando. ¿Ustedes creen que porque la vicepresidenta visitó el hospital, porque firmaron una carta, la gente se va a sentir ya segura de poder llevar a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a estos lugares donde se supone que te cuidan y que te guardan y resguardan la vida? O sea, no existe certeza de castigo. La violencia contra la mujer, porque esto es violencia contra la mujer, está permanente en el país, porque la gente, que esto es un problema ya de raíz, es de educación y cultural, sabe que no existe certeza de castigo. Segunda vez, ya es reincidencia y no le ha pasado nada todavía. ¿Cuál es la solución? Firmar una carta, llegar a visitar el hospital. ¿Es eso realmente la solución para que uno después diga, voy a llevar a mi hija a este hospital? Por supuesto, y es que ustedes veían las imágenes, toda la comitiva de seguridad, la presencia de las autoridades de gobierno, pero queda esa sensación de que no se está haciendo nada a fondo. Así es, demasiado protocolo y no hay actuación. La vez pasada hablábamos de que ya se rumoraba o ya se tenían sospechosos de quién podría ser. Y ha pasado mucho tiempo y no han hecho absolutamente nada. Es decir, que sí están protegiendo a la persona responsable, incluso esa persona ya ni puede estar en el hospital, ya se pudo ir del país y no han actuado rápidamente, porque es algo que sí se debe actuar. Eso es un delito que si no se sigue correctamente, pues va a continuar en diferentes hospitales del país. Y es que hoy, Cubo, lo ideal hubiese sido una conferencia con todo este protocolo, pero diciendo, ya identificamos al o a los responsables. Ya tenemos, mira, entre todo lo que es aplaudible es que esta señorita, a pesar que sabe que vivimos en un país de injusticia, que la injusticia tiene más años que la tortuga, diría mi abuelo, puso su denuncia. Y ojo, aquí también un llamado a los compañeros sindicalistas de los hospitales que no protejan, no defiendan lo indefendible, porque como lo dicen, ese mal compañerismo de tenerlo porque me consiguió la plaza o porque está en el sindicato, no lo voy a echar. Y ya lo dicen, puede ser una hermana, una prima. Mano, la gente con algún tipo de discapacidad también corremos el riesgo. Te desnudan y no sabes vos dónde van a estar tus fotos. No es solo mujeres, hombres, parejo, es de gente enferma. Entonces yo creo que sí, deberían actuar para sentar un precedente y que la gente diga, sí, no lo volvemos a hacer. Un mensaje que sea contundente, que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Y es que son diversos los problemas que se reportan en los centros asistenciales y este caso en particular, que se viole la privacidad de un paciente, no sabemos qué otras situaciones puedan ocurrir también cuando una persona está inconsciente. Exacto, no sabemos, se han sabido de casos tanto en Guatemala como en el extranjero de pacientes que están en cirugía dormidos por la anestesia y se burlan del cuerpo de las personas, los graban
puede haber tocar de manera inapropiada a la persona. Entonces creo que se dan mucho de este tipo de cosas y me gustaría enlazarlo con lo que hablábamos antes de las cámaras con la policía. Creo que también para ciertos espacios sería importante que quedaran como grabados estas personas para que esto pueda servir, no sé si Stephanie me podrá corregir, pero que esto sirva de prueba cuando se lleve el caso ante la justicia, por ejemplo. El tema es que hay momentos de privacidad también donde no pueden grabarse a las personas, Stephanie. Así es, pero considero que sí podrían servir como medios de prueba, sin embargo, que estas cámaras solo estén al alcance de ciertas personas y que no sean el del uso de todos, ¿verdad? Porque como decías tú, hay en ocasiones que es privado, ¿verdad? Claro, pero es que eso de que queden al uso de ciertas personas, volvemos otra vez al tema de que no hay conciencia, no hay respeto, hay una No van a poner enfermedad dinero para eso. Sí. No, pero ¿por qué no había, por ejemplo, una mujer a la hora de hacer ese procedimiento donde esta mujer estaba desnuda? ¿Por qué no había una mujer? Y a veces dirán, a veces hay enfermeras allí que las tienen amenazadas de que pueden perder su trabajo si dicen algo. Entonces, meter un sistema de denuncia interno ajeno a la junta directiva del hospital para que pueda fiscalizar hasta cierto punto, usando la terminología de como el Estado, digamos, y poder reportar estas denuncias. Y que haya una mujer y que una mujer sea la que vaya a desvestir a la otra y que la vaya a registrar o la vaya a ayudar o qué sé yo. Pues, y que no se permita el uso de teléfonos. Claro, hace unos meses en un hospital también nacional hubo el caso de una persona que se hizo pasar como enfermero y tocaba los glúteos de las pacientes y fue grabado. Y entonces se quedó, pero hasta ahí se quedó nomás la noticia, lo tenemos grabado, pero nunca se supo qué más pasó. Y habiendo supuestas cámaras, o sea, tampoco la cámara. Claro, lo importante acá es que exista la denuncia. Hacemos la pausa, pero ya regresamos en instantes.